Hola, buenas tardes a todos y a todas ahí en las escuelas, los directores, las directoras, los supervisores, supervisoras, los estudiantes que están acompañando a sus profes mientras están escuchando este lanzamiento del segundo Congreso de Educación de Adultos de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros es una enorme alegría parar estos días un poquito y sentarnos a pensar qué formas de trabajar podemos empezar a implementar para poder acercarnos cada día más a nuestros estudiantes. Por eso nos encantó la idea de los profes de estar presentes junto a ellos en este momento y que ellos sepan que nosotros estamos trabajando y pensando en una educación distinta. Acá junto con el equipo, lo tenemos a Pedro, a Nacha, el equipo, parte del equipo pedagógico, acompañándome y también pensando juntos y junto a ustedes una nueva forma de abordar la educación de adultos. Durante este tiempo nosotros comenzamos a construir un nuevo diseño curricular de primaria, que ya es un hecho. Ahora de secundaria empezamos un debate, empezamos a pensar juntos y juntas cuál es el mejor diseño posible para una educación de adultos distinta, diferente, que esté más cerca de los nuevos trabajos, de las nuevas formas de pensar. Y todo esto nos invita a desafiar, nos desafía a que cambiemos algunas lógicas y pensemos en algunas estructuras diferentes. Por eso la verdad que hoy estamos muy contentos, me habrán escuchado 1000 veces hablar de la importancia que tiene que la escuela abra las puertas a la comunidad, que aprendamos de los otros con los otros, que aprendamos de nuestros barrios, de nuestros territorios, de nuestras comunas, que tengamos más cercanía, porque la escuela tiene mucho para enseñar, pero también tiene mucho para aprender. Y en ese diálogo que se va dando entre unos y otros es que se encuentra la mayor riqueza de la educación de adultos. Nosotros, como parte de este equipo y como docentes de esta hermosa modalidad, aprendemos de ustedes los estudiantes, de ustedes los profes, los maestros, los directores, los supervisores cada día de nuestra vida. Y si no fuese así, si no tendríamos una gran comunidad de aprendizaje, seguramente fracasaríamos. Porque la idea de construir es en conjunto, es en un colectivo que nos puede ir haciendo pensar en las nuevas perspectivas que tenemos como ciudad y que tenemos como país. Así que desde ya les agradezco enormemente. Hoy vamos a empezar este precongreso. Ustedes saben que nos ordenamos de la siguiente forma. Hoy tenemos un precongreso con una conferencia que va a estar a cargo de María Nieves Tapia, fundadora y directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. ¡Wow! ¡Qué lindo ese nombre! Proyectos, y en la conferencia tiene el nombre de Proyectos de Aprendizaje y Servicio Solidario, Experiencias en la Educación de Adultos. Siempre decimos que no somos demasiados los que trabajamos, investigamos acerca de cómo aprenden los estudiantes adultos o cuáles son los desafíos que tenemos, y que la modalidad de jóvenes y adultos está integrada por muchos docentes que aprenden día a día y que fueron construyendo un saber. Entonces, escucharte a vos, María Nieves, hoy para nosotros es muy, pero muy importante, sobre todo porque creemos en una escuela distinta, diferente y con una frontera totalmente abierta para que la comunidad pueda dialogar con ella. Así que gracias por estar. El segundo día del Congreso, de Precongreso, será mañana a las 18 horas. Los invitamos a conectarse y tenemos un día intenso para pensarnos en la modalidad de jóvenes y adultos, que será el día 8. ¡Wow! ¡Qué día! El día de la alfabetización de adultos. Así que bueno, vamos a escucharla a Nacha ahora, que nos va a contar un poquito. Ella basó su tesis de la maestría en este tema, así que me parece que es la idónea para contarles y poder adelantar un poco lo que María Nieves nos va a informar. Bueno, buenas tardes. Antes de introducir y hablar un poco de la biografía de Nieves, su currículum tan lindo y tan importante, un poco la idea de poder empezar a hablar de aprendizaje y servicio en el área de adultos está íntimamente ligado a poder conocer un poquitito más de este tipo de proyectos que son tan valiosos como pedagogía y también como metodología de enseñanza y aprendizaje. Nuestro propósito con la invitación a Nieves en este espacio es que ella pueda transmitirnos estos ejes centrales del aprendizaje y servicio solidario, la elaboración de estos proyectos y que también pueda compartir algunas iniciativas que se han realizado en experiencias con jóvenes y adultos.
Seguramente vamos a encontrar muchas experiencias que nos ayuden a reflexionar nuestras propias prácticas y también que nos ayuden a identificar aquellas actividades o proyectos que realizamos y que seguramente están ligados de algún modo u otro en prácticas de servicio solidario. Esto nos va a ayudar también a empezar a delinear, ¿no?, en nuestras escuelas este tipo de proyectos, sabiendo que aprender sirve y servir enseña. Vamos a presentar a María Nieves Tapia. María Nieves es profesora de Historia, ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina y Flaxo, así como en instituciones terciarias y secundarias. Fundadora y directora de CLAIS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Entre 1997 y 2010 inició y coordinó los programas de educación solidaria del Ministerio de Educación de Argentina. Ha dictado centenares de cursos y conferencias en los 5 continentes y ha participado en jurados de numerosos premios educativos nacionales e internacionales. Es autora de numerosos libros y artículos en español, inglés, portugués e italiano, entre los que se destacan El compromiso social como pedagogía, aprendizaje y solidaridad en la escuela del año 2015, aprendizaje y servicio solidario en el sistema educativo y las organizaciones juveniles, año 2006, y la solidaridad como pedagogía, año 2000. Ha sido reconocida con varios premios internacionales y nacionales y es miembro fundador de IEARSE, Asociación Internacional de Investigadores en Aprendizaje, Servicio y Servicio Comunitario. En 2019 fue designada miembro de la Academia de Estudios sobre Compromiso Comunitario, ACES. Actualmente dirige el Diplomado Virtual sobre Aprendizaje Servicio Solidario de CLAIS, OEI y la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz. Le damos paso entonces a María Nieves. Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Tuve un breve pasaje por la Secretaría de Educación de Ciudad durante el caótico año 2002 y guardo muy buen recuerdo de muchos supervisores y docentes de adultos. Me parece que es un segmento muchas veces descuidado por la pedagogía, pero me parece que es crítico para que el sistema educativo realmente pueda garantizar el derecho a una educación de calidad para todos y para todas. Así que, primero que nada, la verdad es que estoy muy contenta de poder acompañarlos en este congreso. Yo voy a compartir una presentación. Espero que después de haberla probado funcione, porque vieron que esto es como los actos escolares, hasta que el micrófono deja de funcionar cuando... Bueno, ¿me están viendo? Entonces, yo quisiera empezar contándoles una historia. Es una historia que tiene ya algunos años, pero que me parece muy expresiva de lo que es el aprendizaje de servicio en la práctica real de una institución que se dedica a la formación de adultos. Como verán por las fotos, la historia sucede en Bariloche, en una parte de Bariloche que los turistas y los porteños generalmente nunca vemos, en la ladera sur del Cerro Otto, donde en los años 70 un intendente militar de Bariloche decidió levantar a todas las villas que tenía la ciudad y básicamente arrojarlas detrás del Cerro Otto para que los turistas no las vieran. Y esa aglomeración de 3 barrios distintos generó una situación de mucha precariedad, de mucha violencia, y también agravó la pobreza de esas familias porque de pronto se encontraban a 10 kilómetros de la fuente de trabajo más cercana. En ese espacio no había ni hospitales públicos ni escuelas públicas, y una fundación dirigida por un grupo de jóvenes educadores muy emprendedores y muy visionarios fundaron una fundación llamada Gente Nueva y establecieron una primaria y una secundaria para adultos. Yo les voy a contar 2 experiencias de las muchas que han hecho a lo largo de los años en esas escuelas, que cuando empezaron no sabían que esto se llamaba aprendizaje-servicio, como le pasa a muchos docentes y estudiantes.
El proyecto empezó porque un día en un recreo, en esa mezcla de jóvenes, adolescentes, adultos, salió la conversación de que uno de los más jóvenes, un adolescente mapuche, hacía ya casi 3 meses que estaba sin noticias de su familia y estaba preocupado. Y ante la falta de noticias, los demás dicen, pero ¿cómo puede ser? Su familia vivía a 150 kilómetros de Bariloche, pero en una comunidad que no tenía energía eléctrica, en un momento en donde la única forma de comunicación era la radio y al no tener electricidad tenían que llegar hasta un lugar donde alguien tuviera teléfono, tuviera radio, para poder comunicarse con los parientes con los que él estaba hospedado en la villa y en Bariloche. Y bueno, la preocupación por este compañero mapuche llegó a preguntarle al profesor de tecnología, que resultó ser el que estaba en la hora siguiente, si era que podían hacer algo por esta comunidad que estaba tan cerca y tan lejos tecnológicamente. El profesor de tecnología no tenía la respuesta para esta pregunta, pero se las devolvió como propuesta de investigación. Y empezaron a investigar cómo se podía dar una forma alternativa de energía a una comunidad aislada en la cordillera y llegaron a la conclusión de que se podía poner un generador eólico, un molino de viento básicamente. Pero claro, ni el profesor de tecnología ni los chicos de esta escuela secundaria común tenían los conocimientos técnicos para hacerlo. Entonces abrieron las puertas del aula, buscaron a ingenieros del Centro Atómico Bariloche, buscaron a conocidos, les enseñaron cómo se hacía, produjeron el generador eólico en la escuela, consiguieron alguna donación, fueron a buscar metales al cementerio de autos, reciclaron una serie de materiales hasta que finalmente construyeron todas las partes de este generador. Y habiendo construido todo eso en las horas de tecnología, hacia el final del año estuvieron listos para ir a la comunidad mapuche. Esta es una diapositiva preparada por los alumnos donde cuentan el momento súper emocionante para ellos, cuando todo el tendido eléctrico y todo lo que habían aprendido a hacer funcionó, la luz se encendió en la casa de su compañero y la abuela de su compañero empezó a cantar en mapuche una oración de agradecimiento. Me parece que esta es una experiencia preciosa desde muchos aspectos. Por un lado, porque en una comunidad que está marcada muchas veces por un alto nivel de conflictividad entre criollos, mapuche, los que vinieron del norte, los que son hijos de los colonos suizos y demás, bueno, la verdad es que fue una experiencia que primero que nada construyó comunidad dentro de la propia escuela. También fue una ocasión para que no solo tecnología, sino también otras asignaturas se pusieran en juego y terminar haciendo un proyecto interdisciplinario que sirvió para reflexionar cosas que en otros momentos no se hubieran planteado. Uno de los alumnos me contaba que una de las discusiones más interesantes que habían tenido había sido si el soldador lo podían usar las chicas, porque en el criterio de los varones el soldador era una herramienta masculina y hubo que tener toda una discusión sobre los roles femeninos y masculinos para que las chicas pudieran también aprender a usar el soldador, que después de todo, con todo respeto, no es tampoco una herramienta tan compleja. Pero finalmente me parece que en esta experiencia se muestra lo que es el aprendizaje servicio, porque es una experiencia en donde se aprende con la comunidad, se aprende junto con la comunidad, se aprende lo que mandan los programas, pero también mucho más de lo que mandan los programas, y al mismo tiempo se desarrolla una actividad solidaria. La primaria de adultos de Fundación Gente Nueva hizo también un proyecto para los ancianos que viven solos en la comunidad y pusieron en juego ciencias sociales, informática, lengua, formación ética y ciudadana para aprender a hacer cartas pidiendo
la luz y el gas para sus vecinos más ancianos, para ayudarlos a hacer sus gestiones jubilatorias, y como la escuela tiene también talleres de oficios, en el taller de costura, en vez de hacer cualquier artesanía, producían ropa de abrigo para los abuelos, desde los talleres de carpintería y electricidad mejoraban sus cabañas para que no se murieran de frío, porque lamentablemente todavía en Bariloche, cuando llega la nieve que pone tan contentos a los turistas, hay todavía gente que muere de frío. Y en este sentido me parece que estos proyectos no solo le dan sentido a los aprendizajes y muestra, como decían antes citando el lema de Claes de que aprender sirve y servir enseña, muestra todo lo que puede servir concretamente una comunidad, poner en juego los aprendizajes al servicio de los demás, pero también es cierto que estos proyectos enseñan cosas que no se pueden aprender solo de los libros. En la foto superior que están viendo hay una jovencita que en ese momento tenía 17 años y estaba recién volviendo a empezar la primaria. Había estado casi toda su infancia y su adolescencia en la calle, haciendo, como ella misma decía, muchas cosas no muy lindas, y la escuela le había dado la posibilidad de ser alguien que no solo recibía ayuda de la escuela, sino alguien que podía dar a su comunidad algo concreto. En el mismo relato de esta niña, a la que no voy a decir su nombre por obvias razones, realmente le cambió la vida. Terminó la primaria, terminó la secundaria, pudo hacer estudios superiores, dejó de vivir en la villa, pero volvía a la villa a seguir trabajando para su comunidad. Llegó a ser la directora del Banco de Yunus, del Banco de Microcrédito para las mujeres del barrio, y en este momento es una de las asesoras del intendente de Bariloche, como alguien que conoce muy a fondo la trama social, no siempre visible en esa ciudad. Como en el caso de ella, muchos proyectos de aprendizaje y servicio pueden cambiar la trayectoria de vida de quienes son sus protagonistas. No solo de quienes hacen el proyecto, sino también de quienes reciben la ayuda, porque en el caso de este proyecto, algunos de los ancianos que recibieron la ayuda de parte de los estudiantes después se sintieron interesados en retomar sus estudios y terminaron ellos siendo también estudiantes de la escuela, que en este momento creo que tiene el récord de una exalumna de 94 años. Entonces, yo quisiera partir de dos premisas. Hay muchas escuelas donde se hacen proyectos de aprendizaje de servicio solidario, aunque no sepan que la pedagogía internacional lo llama así. Y probablemente algunos de ustedes ya se estén reconociendo en estos relatos. El aprendizaje de servicio no es una nueva moda. En realidad es una pedagogía que con este nombre viene desarrollándose desde hace 50 años, pero que hay experiencias documentadas de aprendizaje de servicio solidario desde principios del siglo XX. Y más importante todavía, no se trata de agregar una cosa nueva, sino más bien ver cómo hacemos sinergia, cómo articulamos y sumamos actividades que normalmente hacemos, pero que al estar disociadas y aisladas pierden su potencial. ¿Por qué? Porque la verdad es que la educación tradicional es una educación de fragmentos. Estamos fragmentados en materias, estamos fragmentados en áreas disciplinares y sobre todo estamos fragmentados en cuanto a lo que pasa en el aula y lo que pasa fuera del aula. Está lo que consideramos aprendizaje, como estudiar para la prueba de ciencias naturales, y está lo que consideramos extraescolar, extraprogramático, extra todo, como por ejemplo hacer actividades solidarias. Y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires hay una tradición muy fuerte de campañas solidarias, de juntar para repartir. Y esto a veces nos da una idea de solidaridad un poquitito limitada y un poquitito
asistencialista o muy asistencialista. Y en cambio, vamos a ver cuando hablemos de solidaridad, en el caso de aprendizaje y servicio solidario, estamos hablando realmente de un encuentro con la comunidad y con actividades que realmente apuntan a transformar la realidad. Cuando en vez de separar el aprendizaje y la solidaridad, los articulamos y utilizamos lo aprendido, por ejemplo, para cuidar el ambiente, eso es lo que llamamos aprendizaje y servicio solidario. En este caso, las imágenes corresponden a la escuela de adultos que tiene, al secundario para adultos que tiene la Universidad de Buenos Aires para el personal no docente. Cuando se aprobó en 2006 la Ley de Educación Nacional haciendo obligatoria la secundaria, la UBA hizo un censo entre sus empleados y descubrió que había más de 800 personas en la planta de la UBA que no habían terminado la secundaria. La mayoría era personal de maestranza, pero también había empleados administrativos que habían entrado en la época del 7º grado aprobado y que nunca habían podido terminar su secundaria. La UBA montó una secundaria a distancia para este personal no docente de la universidad, y ellos también hicieron un proyecto de aprendizaje-servicio, pensando sobre todo en aquellos aspectos de su trabajo que podían modificar. Y entonces, después de estudiar las temáticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, hicieron como un manual de prácticas que podían tener que ver con reducir, reutilizar y reciclar dentro de las prácticas de trabajo de la UBA y también a nivel doméstico. Y de esa manera pusieron en juego contenidos de ciencias naturales, de informática y de lengua, pero también lograron mejorar muchas prácticas en el mantenimiento habitual de la UBA, hacer más eficiente el reciclado, utilizar detergentes menos agresivos con el medio y otras medidas que fueron concretando gracias al estudio. Y me gusta mucho este proyecto porque se ve cómo es el conocimiento el que transforma la realidad. Estos estudiantes adultos no hicieron una donación ni una campaña solidaria, sino que utilizaron sus conocimientos para mejorar y transformar una realidad. El aprendizaje-servicio, como les decía, no es un invento reciente. Hoy se podría decir que es un movimiento educativo mundial porque hay experiencias de aprendizaje-servicio e investigaciones sobre aprendizaje-servicio en todos los continentes y prácticas que van desde el jardín de infantes hasta los posgrados universitarios. Y no me voy a detener en contarles todas estas experiencias, pero si les interesa, tuvimos la semana pasada un congreso, un seminario internacional de aprendizaje y servicio que está disponible en nuestro canal de YouTube de CLAIS Digital, con experiencias de la India, de África, de Europa, de Estados Unidos, que son muy interesantes. ¿Cómo definimos el aprendizaje servicio solidario? Bueno, hay miles de definiciones distintas en todos los idiomas. Yo los introduzco con estas 3 breves definiciones. Una sería aprender haciendo juntos al servicio del bien común. La pedagogía del aprender haciendo es una pedagogía muy antigua, que es la raíz del aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje basado en problemas y también la raíz de los proyectos de aprendizaje basado en proyectos solidarios. Se lo podría definir como reflexión y acción transformadora de la realidad, en la línea de lo que Freire llamaba la praxis, la reflexión y acción que transforma el mundo. O, como nos gusta definirlo en pocas palabras, es un proyecto de acción solidaria que está protagonizado activamente por los estudiantes y articulado intencionadamente con contenidos de aprendizaje. Voy a volver después enseguida a esta definición, pero antes me gustaría como diferenciar al aprendizaje-servicio de otras formas de actividades solidarias o de vinculaciones con la comunidad que pueden tener lugar en las instituciones educativas, como para ir precisando de qué estamos hablando. En este diagrama que le robamos hace ya muchos años a la Universidad de Stanford y lo fuimos adecuando a nuestra realidad, hay 2 ejes. Un eje vertical que sería como el termómetro que mide de menor a mayor la calidad del servicio que ofrecemos a la comunidad.
juntar unos cuantos paquetes de alimentos no perecederos no es lo mismo que ayudar a desarrollar una huerta comunitaria que le permita a la gente comer de su propio trabajo. Y entre medio uno puede encontrar toda una variedad de proyectos, medidos desde lo solidario. En el eje horizontal medimos también de menor a mayor cuánto se aprende a través de esos proyectos, porque a veces servimos mucho y aprendemos poco, o aprendemos mucho de la comunidad pero no la ayudamos demasiado. Esto nos deja definido lo que llamamos los 4 cuadrantes. Empezando por los cuadrantes inferiores, hablamos de salidas a terreno sin intencionalidad solidaria. Muchas veces salimos a la comunidad a estudiarla, a hacer un trabajo en terreno. En la ciudad de Buenos Aires son clásicas las salidas a el cinturón ecológico, o hacemos una salida al Colón para aprender de la historia y de las artes. Son salidas en las que aprendemos mucho, pero no tienen una intencionalidad solidaria. En el otro extremo estarían lo que llamamos iniciativas solidarias, ocasionales y asistemáticas. En otras palabras, las campañas. Hay una inundación, juntamos para los inundados. Viene el Día del Niño, juntamos para los niños. Pueden surgir por iniciativa de un grupo de estudiantes, por iniciativa de algún docente, pero son cosas que empiezan y terminan sin demasiado planeamiento institucional. En cambio, yendo hacia los cuadrantes superiores, a veces hay voluntariados que son muy sistemáticos, que forman parte de la cultura de una institución educativa. Yo estoy bastante cerca en mi barrio del Mariano Acosta. Mariano Acosta hace como 40 años que acompaña y apadrina o es gemela de algunas escuelas rurales en Catamarca. Han cambiado los directivos, han cambiado los currículums, pero todos los años, a principio de año, hay docentes y estudiantes que se ponen en contacto con Catamarca, ven que necesitan ese año, en función de eso se arma la campaña, y en vacaciones de invierno siempre hay un grupo de voluntarios que viaja a Catamarca. Lo mismo con los que trabajan con Un Techo para Mi País o con distintas organizaciones. Son proyectos de voluntariado que se vuelven parte de la cultura de una institución, pero que no necesariamente tienen que ver con los contenidos de aprendizaje curriculares. Uno va a pintar o va a recolectar alimentos o va a llevarlos a Catamarca, pero eso no necesariamente tiene que ver con la formación académica. En general tienen un altísimo impacto, sí, en la formación humana y personal, porque nadie queda igual después de haber participado en un proyecto de este tipo. Pero cuando hablamos de aprendizaje servicio solidario, hablamos de proyectos que tienen el mismo rigor académico de una salida a terreno para el aprendizaje y el mismo contenido solidario que un voluntariado. Y ustedes se preguntarán por qué puse esa foto de 2 jóvenes adultos frente a computadoras bastante obsoletas. Bueno, esas fotos corresponden a una secundaria de adultos que está ubicada en la unidad penitenciaria de máxima seguridad en el Penal de Las Heras, en la provincia de Buenos Aires. Esa escuela, desde su fundación, incorporó proyectos de aprendizaje-servicio y, claro, el desafío era que tenían que ser proyectos que se pudieran hacer todos dentro del espacio escolar, porque obviamente los alumnos no pueden salir a ningún lado. Y entonces, a partir de un diálogo con los estudiantes y de una investigación de cuáles eran las organizaciones de la provincia que hacían tareas que les resultaran interesantes de apoyar, a varios de los estudiantes les interesó la tarea de la biblioteca de ciegos. El director de la biblioteca de ciegos fue a visitar a la cárcel, tuvo una charla con los estudiantes, y para esos adultos que estaban cumpliendo penas largas por hechos graves, de pronto les impresionó escuchar que ellos tenían la posibilidad de hacer algo por personas que estaban en situaciones
permanentes de oscuridad y que no iban a terminar su condena a la oscuridad por el resto de sus vidas y que ellos podían hacerles la vida más fácil. Y entonces el proyecto fue el de grabar audiolibros y de escribir en braille libros para la biblioteca de ciegos. Fíjense que en este proyecto se pusieron en juego 4 de las asignaturas y contenidos muy concretos que por supuesto mejoraron la calidad de los aprendizajes, porque no era lo mismo escribir para aprobar una prueba que escribir para que el libro que querían regalar fuera hecho de la mejor manera posible y sin faltas de ortografía. Pero también tuvo un impacto enorme en la trayectoria de vida de muchas de estas personas. Uno de los egresados de esta escuela, cuando acababa de salir del penal, nos decía que él era la primera vez que se había dado cuenta que podía ser una buena persona y hacer cosas buenas, y que su esposa le había hecho prometer que iba a seguir haciendo libros en braille para mantenerse en el buen camino. Me parece que es también un ejemplo de que con muy pocos recursos y mucha creatividad se puede hacer mucho bien. Esta unidad penitenciaria le regaló cientos de libros a la Biblioteca de La Plata. Entonces, a veces hay proyectos que nacen siendo aprendizaje-servicio y a veces necesitamos hacer lo que llamamos transiciones, pasar de proyectos asistenciales o solidarios sin articulación, agregarle contenidos curriculares, o proyectos científicos a los que les agregamos una proyección solidaria. Por ejemplo, la típica colecta para los inundados, en vez de tirar en el canasto la primera lata que nos cae en la mano, podemos analizar el valor nutricional de lo que donamos, investigar cuáles serían los productos más necesarios, investigar por qué se inundan siempre los mismos, o por ejemplo hacer una salida para llevar esos productos recolectados y organizar un encuentro para conocer más cercano la realidad de la gente destinataria de esos alimentos. Desde el otro extremo, a veces en la escuela hay un laboratorio. Esta es una escuela técnica de la periferia de Mar del Plata, que los vecinos no estaban conectados al sistema de agua corriente, y en un momento el municipio les pidió que validaran la potabilidad de sus pozos de agua. Y entonces, como la plata nunca sobra en ese barrio, fueron a la escuela, que era una escuela con especialidad en química, a ver si la escuela podía hacer los análisis de agua. La experiencia empezó en el laboratorio, donde en vez de hacer prácticas con cualquier otra cosa teórica, hicieron práctica analizando el agua de sus vecinos. Lo que pasó es que a través de corroborar estos análisis, descubrieron que la mayor parte del barrio estaba consumiendo agua contaminada. Y a partir de ahí hicieron una investigación en donde organizaron un día de salida, fueron a analizar el agua del arroyo que alimenta la napa de agua de la zona, y descubrieron que estaba contaminada, pero también, como verán en la foto, que es de ya hace unos años, que eran los propios vecinos los que contaminaban el agua que consumían, porque usaban la ribera del arroyo La Tapera como basurero local. Durante varios años la escuela hizo campañas para convencer a los vecinos de que no tiraran la basura, hasta que se dieron cuenta que los vecinos seguían tirando la basura y que por más campañas de limpieza que hicieran, la basura volvía. Y entonces planificaron, con ayuda del municipio, transformar esa ribera basurero en un parque. El municipio ayudó a retirar la basura, los chicos empezaron a plantar árboles, a cuidarlos, y como ahora es un lugar donde se puede ir a correr, a hacer un asadito, a jugar con los chicos, ya no es tan fácil ir a tirar basura a ese lugar. A partir de los años, esta experiencia lleva más de 15 años como proyecto institucional, los estudiantes han ido investigando distintas maneras de reciclado, y por ejemplo ahora están difundiendo cómo se hacen ecoladrillos para colaborar con una cooperativa que los usa para hacer viviendas sustentables.
fíjese, en un caso pasamos de la solidaridad al aprendizaje-servicio y en este caso se pasó de los aprendizajes científicos al cuidado de la comunidad. En pocas palabras, un proyecto de aprendizaje-servicio solidario nos permite hacer al mismo tiempo cosas que en la educación tradicional están fragmentadas. Desarrollar al mismo tiempo conocimientos científicos y tecnológicos y formación para la ciudadanía. Desarrollar competencias para la vida y el trabajo y contribuir solidariamente a la resolución de problemas. Porque vieron que a veces pareciera que la ciencia y la solidaridad no tienen nada que ver. Y en cambio necesitamos mucha ciencia y mucho conocimiento para poder ser eficaces en la transformación de la realidad. La foto es de una escuela de adolescentes, jóvenes y adultos con síndrome de Down, que desde su taller de jardinería producen plantines que regalan a sus vecinos para que puedan tener huertas familiares y también asesoran, como es en el caso de esta imagen, a organizaciones comunitarias locales para que puedan tener huertas orgánicas, en este caso para la rehabilitación de jóvenes en situación de dependencia de las drogas. Entonces, volvemos a la definición para puntualizar los 3 componentes básicos, programáticos, como llaman algunos autores, del aprendizaje de servicio solidario. Por un lado, hay un servicio que tiene que ser solidario, que aunque sea en forma acotada, tiene que ser en forma eficaz, atienda necesidades que sean reales, que sean concretas, y que hayamos conversado con la comunidad para estar seguros de que son las necesidades que la comunidad quiere que sean atendidas. Porque muchas veces trabajamos para la comunidad dándole lo que nosotros pensamos que la comunidad debería estar necesitando y no lo que realmente necesita. La segunda característica importante es que son proyectos que están hechos en primera persona por los estudiantes. No son proyectos de voluntariado de los docentes, no son proyectos que hace una cooperadora, son proyectos que desde el principio hasta el final son ejecutados por los estudiantes porque nadie aprende solo de mirar lo que hacen otros, se aprende haciendo y esta es una de las claves. Y donde está el protagonismo de los educadores es en ver cuáles de los proyectos pueden tener mayor valor educativo y acompañarlos desde los contenidos educativos. Dewey decía, se aprende de la experiencia, pero no cualquier experiencia es igualmente educativa. Y entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los contenidos curriculares que se pueden poner en juego, cómo reflexionar sobre la práctica para que no sea una práctica ingenua, cómo colaborar al desarrollo de competencias para la ciudadanía y el trabajo, cómo hacer una investigación que nos guíe en qué es lo que realmente tenemos que hacer. Muy rápidamente estos 3 puntos. Solidaridad la diferenciamos de la beneficencia. Una cosa es ayudar desde arriba, hacer para los demás de una manera paternalista, y otra cosa es la verdadera solidaridad, que es siempre horizontal, que es siempre compartir, que es siempre reconocer cuánto nos enriquecemos de los demás y que estamos colaborando en la solución de los problemas y no que nosotros llegamos como Superman a solucionarle la vida a los demás. Este es el principio de la fraternidad tan antiguo como la Revolución Francesa, como las más antiguas de las religiones, de reconocer en el otro un hermano con los mismos derechos, con la misma dignidad, y que sabe cosas que nosotros no sabemos y que nosotros podemos saber cosas que ellos no saben, y es en este intercambio y construcción conjunta de saberes que transformamos juntos la realidad. En la participación, a veces los docentes tenemos la mala costumbre de querer todo muy planificado, y en este tipo de proyectos hay que dejar que fluya el protagonismo de los estudiantes y que la realidad nos vaya marcando los pasos. Como vamos a ver al final, igual necesitamos todos planificar, docentes y estudiantes, y aprender a planificar una intervención comunitaria. Pero es importante que el protagonismo estudiantil se pueda manifestar en propuestas que puedan ser aceptadas, que puedan tomar decisiones, que puedan compartir la gestión con los docentes y con la comunidad.
Y finalmente está la articulación de las prácticas solidarias con el currículo escolar. Esto se lo rogué a la planificación de los docentes del Centro de Integración y Desarrollo de Quilmes, que les mencionaba antes. Ellos apadrinan plazas y desarrollan huertas orgánicas, y no solo en el taller de jardinería, sino también en otras asignaturas como educación física, formación ética y ciudadana, el taller de informática, han ido vinculando los contenidos curriculares con estas actividades solidarias hacia su comunidad. Todo esto en Argentina se viene haciendo desde hace 25 años, por lo menos, o mucho más. En la legislación argentina está desde resoluciones del Consejo Federal y desde la creación del programa de escuela y comunidad del año 2000 hasta la mención explícita del aprendizaje de servicio en la Ley de Educación Nacional. Pero ahora tenemos como un espaldarazo importante, porque este año la UNESCO acaba de publicar un documento muy importante que los docentes de mi edad se acordarán de aquel gran documento que se llamaba La educación encierra un tesoro, también conocido como el informe del ORS. Bueno, este es un nuevo documento, un nuevo informe del ORS, en donde nuevamente la UNESCO convocó especialistas de todo el mundo a pensar cómo podemos hacer para transformar la educación para el futuro. Y una de las cosas que dice la UNESCO es, en un mundo en donde hemos avanzado mucho en el conocimiento científico, pero seguimos sin lograr superar las fragmentaciones, las guerras, las polarizaciones, las falsas noticias, la reaparición de pensamientos no racionales y anticientíficos. Dice, reimaginar el futuro juntos exige pedagogías que fomenten la cooperación y la solidaridad. Exigen un aprendizaje participativo, colaborativo, de resolución de problemas, interdisciplinario, intergeneracional e intercultural. Y todo esto nos sonaría a teoría si no fuera por todas estas experiencias que hemos visto, en donde sabemos que esto en los proyectos de aprendizaje de servicio se hace realidad. La UNESCO dice que necesitamos dejar de lado como único mecanismo el formato de la lección, que es como aprendimos todos, con el docente al frente y a lo sumo algún trabajo en grupo, y propone tres grandes caminos, tres grandes modalidades educativas que nos pueden llevar a transformar la educación. El aprendizaje basado en problemas y en proyectos, las pedagogías basadas en la indagación y la investigación-acción, y las pedagogías del aprendizaje de servicio y el compromiso comunitario, que, como dicen, pueden darle al aprendizaje un fuerte sentido de propósito, darle un fuerte sentido de para qué aprendemos, cuando se encaran desde una postura de humilde aprendizaje, es decir, desde una actitud auténticamente solidaria y no paternalista. Fíjense que el aprendizaje-servicio, de alguna manera, es el lugar de encuentro entre el aprendizaje en base a proyectos y a problemas y la investigación-acción participativa, porque tiene elementos de esas dos pedagogías, y acá estoy hablando sobre todo para los docentes, pero a diferencia del aprendizaje en base a proyectos, que puede quedar encerrado en el aula entre docentes y estudiantes, y que por supuesto es más eficaz y más entretenido que la educación tradicional, pero puede quedar encerrado en el aula, a diferencia de la investigación-acción participativa, que la pueden desarrollar los docentes e investigadores con la comunidad sin participación de los estudiantes, el aprendizaje-servicio solidario son proyectos que requieren indispensablemente la interacción de docentes, estudiantes y comunidad. Y en ese sentido podríamos decir que el aprendizaje-servicio solidario es un aprendizaje basado en proyectos que incorpora una investigación y acción participativa junto con la comunidad. Un ejemplo muy rápido. Esta es una secundaria común, pero que atiende a un público muy parecido al de las escuelas de adultos en un barrio como Budge, que tiene muy mala fama, pero yo desde que conocí esta escuela le tengo mucho cariño.
los chicos, justo antes de la pandemia, desarrollaron este proyecto porque en Budge, como lamentablemente pasa en el sur de la ciudad de Buenos Aires todavía en muchas esquinas, los mosquitos tienen muchos lugares para proliferar. Y ante el momento de pico de la epidemia de dengue, antes de la otra pandemia, se propusieron hacer algo, pero se propusieron hacerlo desde un aprendizaje consciente, y entonces en ciencias sociales, en geografía, hicieron un mapeo, salieron a mapear fotográficamente con sus celulares las esquinas y los lugares del barrio donde había mayor acumulación de basura, de aguas estancadas, que eran potencialmente peligrosas a los efectos del dengue. Hicieron un informe para el municipio, lo enviaron al municipio, pero por si acaso fueron también al mercado que en el centro de Budge se arma los fines de semana, una especie de mini saladita, montaron su carpa para distribuir materiales de prevención contra el dengue a sus vecinos, y también juntando firmas para que el municipio limpiara las esquinas con basura y acumulación de agua. En este proyecto es realmente un aprendizaje basado en un proyecto, pero es un aprendizaje basado en un proyecto con un alto impacto comunitario y con una fuerte salida a la comunidad. Entrando ya en la última parte, porque me parece importante que tengamos bastante tiempo para que hagan preguntas, comentarios y me digan cómo les parece que esto se podría desarrollar en sus instituciones. En base a la experiencia, nosotros hemos desarrollado este modelo de itinerario para los proyectos de aprendizaje-servicio, que tiene como 5 grandes pasos que tienen que ver con el por qué hacemos el proyecto, con motivar a nuestros estudiantes, a la comunidad educativa, en diagnosticar la realidad, diseñar el proyecto y recién después ejecutar el proyecto solidario. Muchas instituciones quieren llegar al proyecto solidario en un paso, y ahí es donde a veces caemos en paracaídas en la comunidad con cosas improvisadas, en donde lamentablemente en general se aprende muy poco y se sirve muy poco. Y después nos tenemos que dar el tiempo de cerrar bien el proyecto, ver qué aprendimos, evaluar qué le pareció a la comunidad, ver si vamos a seguirlo o no, etcétera. A todo lo largo de este proyecto hay 3 procesos que tienen que ver directamente con lo educativo. El más importante es la reflexión sobre la práctica. En el aprendizaje-servicio hay mucha bibliografía, hay mucha reflexión, valga la redundancia, sobre la importancia de que toda esta experiencia sea bien procesada, que no sea una actividad ingenua, irreflexiva, acrítica, sino que sirva para desarrollar el pensamiento crítico, que sirva para desarrollar una reflexión sistemática sobre cuáles son nuestros vínculos sociales, nuestros vínculos con la comunidad, cómo funcionamos como equipo, cómo nos vinculamos con la realidad, cómo se vincula la teoría con la práctica y tantas otras preguntas centrales. La calidad de la reflexión hace muchas veces a la calidad del proyecto, porque como decía el escritor Aldous Huxley, la experiencia no es lo que le pasa a una persona, es lo que la persona hace con lo que le pasó. Y parafraseando eso, un proyecto de aprendizaje-servicio no es solo lo que pasó en la comunidad, es también lo que hicimos y nos hicimos en base a lo que pasó a lo largo del proyecto. Hay un segundo proceso transversal que es el del registrar lo que pasó, sistematizarlo y poder comunicarlo. Yo les pude mostrar fotos de muchos proyectos porque en muchos de estos buenos proyectos hubo fotografías, hubo relatos, hubo comunicación de lo que se hizo. Hay muchísimos proyectos que son buenísimos, pero de los que no queda ni una foto. Y aún en esta era de la comunicación, a veces hacemos proyectos educativos buenísimos,
de los que no queda registro ni en una página web ni en un posteo en Instagram siquiera. Y en cambio esto es muy importante como parte del aprendizaje y de la reflexión de los estudiantes, pero también para facilitar la continuidad de los proyectos. Y finalmente, y esto es algo que los docentes sabemos de sobra, a lo largo del proyecto tiene que haber una evaluación de proceso que nos ayude a ir corrigiendo lo que haya que corregir, y al final se necesita una evaluación final en donde podamos evaluar tanto cuánto se aprendió como cuánto se contribuyó solidariamente con la comunidad. Vamos a verlo muy rápidamente en un caso concreto, en dos casos concretos. Uno muy simple, es un proyecto de una nocturna, como le dicen todavía en Jujuy, una escuela de adultos de la ciudad de Jujuy. Es un proyecto chiquito, iniciado por el profesor de historia, y que la motivación era que los estudiantes estuvieran más motivados para aprender historia. Pero con esa motivación también convocó a sus estudiantes a poner en valor el patrimonio cultural jujeño. Y entonces los estudiantes empezaron a recopilar, a recolectar en el barrio artefactos del siglo XIX y XX, los catalogaron, investigaron sus características y terminaron organizando una muestra, primero en la escuela y después itinerante para otras organizaciones y escuelas locales, que finalmente se convirtió en un pequeño museo que ahora la provincia valora y promueve. Fíjense que es un proyecto muy chiquito que pone en juego a una sola asignatura como es historia, y que el museo quizás no sea el gran museo, pero es un proyecto en donde los estudiantes aprendieron mucho más de historia de lo que hubieran aprendido de la manera tradicional, y de la que quedó una contribución concreta a la cultura local, a la vida de un barrio en donde no había muchos espacios culturales, y que ahora este museo es también un espacio de encuentro y de desarrollo de otras actividades culturales. Voy a ir ahora más paso a paso, cerrando con esta experiencia, que la elegí porque si bien se desarrolló en una secundaria común, me parece que tiene muchas características que son válidas para la educación de adultos. Este proyecto, que se llamó Verde Esperanza, la verdad es que tuvo una motivación inicial muy dolorosa y muy de lo interno de la escuela. Esta es una escuela secundaria en el centro de la ciudad de Salta, una ciudad que recibe a unos pocos alumnos que viven en el barrio, porque el centro de Salta es una zona básicamente comercial ahora, pero que recibe muchos alumnos de la periferia de la ciudad porque el transporte los deja cerca. En esta escuela se había dado una racha de suicidios adolescentes. Ustedes saben que a veces se forman como estas cadenas, a veces intencionadas, a veces espontáneas, de que un chico se suicida y esto inspira a otro a hacerlo, y en esta escuela habían tenido una racha de más de 5 casos de suicidio en muy poco tiempo. Y esta preocupación los docentes y las familias no terminaban de ver cómo abordarla. A la profesora de biología se le ocurrió una respuesta, uno podría decir un poco paradójica, que en vez de seguir haciendo reuniones con los psicólogos y seguir hablando del suicidio, les propuso a sus estudiantes de tercer año hacer algo por alguien, y hacer algo por uno de los barrios que en ese momento era uno de los lugares más pobres de la ciudad y que era vecino a lugares donde algunos de sus estudiantes vivían. Y entonces pasaron de esa primera motivación a hacer una actividad de diagnóstico del barrio Solidaridad y sus problemas. Acompañados por sus docentes, mapearon el barrio e identificaron un problema que muchos vecinos señalaban como un problema muy serio. El barrio había sido construido al lado del basurero municipal. El viento que viene de la cordillera sopla sobre el basurero y llevaba
todo el polvillo que venía del basurero sobre el barrio Solidaridad. Y las familias residentes en ese barrio habían empezado a percibir el peso de las enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños más pequeños y en los ancianos, pero en general en toda la población del barrio. Entonces, como en el aprendizaje en base a problemas, se trabajó esto como un problema y se llegó a una conclusión. En la tercera instancia de diseño y planificación se planteó como objetivo del proyecto desarrollar una barrera forestal, plantar muchos árboles que frenaran ese viento con polvo nocivo que venía del basurero y parara ese contaminante antes de que llegara al barrio. La docente acompañó estos objetivos del servicio solidario, viendo cómo desde la educación ambiental y la formación solidaria se los podía acompañar, convocó a la docente de formación ética y ciudadana y juntas y con los estudiantes fueron a conocer al barrio, hicieron una salida donde conocieron cuáles eran las organizaciones que trabajaban en la comunidad, se discutió el proyecto y llegaron a acuerdos para hacer el proyecto juntos. Y ahí llegó la ejecución. Uno podría decir, es absurdo que una escuela urbana en el centro de una ciudad bastante grande como lo es Salta se proponga un proyecto de forestación. Pero ahí es donde está la creatividad de los estudiantes. Y esa escuela urbana que era puro mosaico y pared como son nuestras escuelas urbanas, de golpe se convirtió en un vivero en donde en todos los pasillos y en todos los rincones se habían puesto estanterías y formas de juntar plantines para ir produciendo el mayor número posible de plantines. Se recolectaban semillas, se pidieron regaladas, se compraron y con esas semillas y plantines se pasaban también a la comunidad. Ahí se ve a los niños del merendero, del centro comunitario, que aprendieron a hacer plantines para tener también producción de árboles en la comunidad. A lo largo del año se fueron produciendo más de 1000 árboles y esos 1000 árboles hubo una gran jornada de forestación y de entrega de plantines en donde los estudiantes de la escuela y las organizaciones del barrio y los vecinos plantaron esa barrera forestal que efectivamente mejoró las condiciones de vida del barrio. La evaluación final fue tan positiva que no solo vieron que habían solucionado el problema que se habían planteado, sino desde el aspecto del aprendizaje se había visto mucha mayor motivación para aprender, para entender todos los procesos de las ciencias biológicas y también para trabajar en equipo. Y, no es menor, se superó la crisis de suicidio adolescente en la institución. Esto no fue magia, hubo todo un proceso en que las docentes acompañaron a los estudiantes a la reflexión en torno a los valores de la esperanza. El proyecto se llamaba Ver la Esperanza por algo, a la solidaridad, a la convivencia escolar y a los vínculos comunitarios. Y entonces fue tan positivo que en los años siguientes el proyecto se multiplicó y hicieron nuevas forestaciones, no solo en el barrio Solidaridad y otros cercanos, sino que incluso llegaron a exportar el proyecto a la provincia del Chaco y siguió durante varios años. Para contar también lo negativo, este proyecto fue llevado adelante con mucho entusiasmo por 2 docentes, pero nunca llegó a entusiasmar a otros docentes y entonces cuando la docente de biología se jubiló, se acabó el proyecto. Y esto es un llamado de atención a que a veces estamos muy cómodos con nuestro proyecto y no prestamos la suficiente atención a lo importante que es hacer que el proyecto se vaya convirtiendo en el proyecto de todos y que eso asegure su continuidad. Si tienen interés en saber más sobre esto, acabamos de publicar una guía para desarrollar proyectos en ocasión de los 20 años de CLAES, que está disponible en forma gratuita para descargar en nuestro sitio web.
Termino con esta frase que me encanta y que tiene que ver con esto que decíamos de superar los kioscos y de generar proyectos institucionales. Una organización que trabaja en arte y comunidad dice que solucionar los mayores problemas del mundo requiere de menos solistas y de más ensambles. La educación enciclopedista tradicional, la educación del siglo XIX, apuntaba al individuo, a educar solistas. Y nosotros necesitamos generar buenos equipos, porque tanto para el mundo del trabajo como para enfrentar los gravísimos problemas que enfrentan nuestras sociedades, desde el cambio climático en adelante, necesitamos aprender a trabajar en equipo. Necesitamos aprender a entendernos, a superar nuestras diferencias y a encontrar vías de salida comunes. Creemos que el aprendizaje-servicio nos sirve para mejorar la calidad y la inclusión educativa, pero que nos sirve también para hacer un mundo mejor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Acá, Nieves, tenemos varias preguntas. Algunas ya las contestaste, porque algunos docentes de secundario común nos preguntaban dónde podían encontrar material para poder leer e implementar algunos de estos proyectos en sus escuelas. Y ¿sabés qué? Queríamos contarte que tenemos una escuela entera mirándote, el Censo 86, y nos parece re interesante si ellos quieren hacer alguna pregunta a través de la DIDE, que la puedan hacer, porque acá hablaste mucho sobre la importancia de nosotros como docentes, de mirar a los estudiantes y que los proyectos partan de las ideas o de las posibilidades que los estudiantes nos están dando o lo que ellos creen que tenemos que trabajar para con la comunidad. Y justo acá tenemos una comunidad de 100 estudiantes, acaban de empezar las clases, son los CENS que empiezan de agosto a agosto, y nos parece buenísimo que si tienen la oportunidad de contarnos o preguntar algo, lo puedan hacer a través del chat. Y por otro lado, también te queremos comentar, antes que Nacha te pase las preguntas que vimos en el chat, te queremos contar que casi todo el sur te está mirando, Distrito 12, 19, 17, 21, y ellos han hecho varios proyectos, un proyecto de cine muy interesante, con la comunidad, con el barrio, y está bueno ponerlo en palabra, por ahí con timidez lo fueron construyendo, y acá por ahí podemos repensarlo para relanzarlo, como decís vos, en comunidad, pensándonos en conjunto, no con un docente solo, sino con todo un equipo. Y puede estar bueno pensar esos viejos proyectos que tenemos y que impactaron en la comunidad para poder realmente retomarlos. Acá te voy a pasar, me encantó, es el conocimiento que transforma la realidad. Qué bueno eso que dijiste, porque realmente es un gran trabajo el que estamos haciendo. En SENS estamos con la pelea de dejar un poco lo disciplinar. Digo la pelea porque viste que nos peleamos con nosotros mismos, que fuimos formados en la disciplina, pero también llevamos al debate y a la discusión. Entonces tener que pensar en un sistema modular, el de encuentro entre las distintas disciplinas, es todo un desafío. Así que la voy a pasar a Nacha. Agradecemos a Marita y a Raúl, que también está ahí acompañándonos, como siempre, con un proyecto y con ganas y con abrazo, y nos gusta que nos mimen, porque está bueno que cuando uno hace algo también nos estén mimando. Perdona, te hago solo un comentario muy breve de dos cosas que dijiste que me parecieron importantísimas. Una es que importante es recuperar las experiencias que ya tuvieron lugar o que están teniendo lugar en las instituciones, porque la pedagogía, como es en este caso la propuesta del aprendizaje-servicio, les puede dar más sustento metodológico, les puede dar bases teóricas, les puede dar herramientas prácticas fundadas en la experiencia de otros para que no haga falta descubrir la pólvora, pero la verdad es que lo más importante de todo es la experiencia propia de cada escuela. Una de las cosas lindas del aprendizaje-servicio es que no hay dos proyectos iguales. Esto no es un enlatado. Entonces, me pareció muy lindo que alientes a que se recuperen los proyectos. Y la otra cosa es esto que decía de que hemos sido formados en lo disciplinar y cómo nos cuesta salir de lo disciplinar.
Yo acá hablo desde mi propia experiencia docente, de que cuando era el día de la jornada docente y teníamos que reunirnos por departamento y encontrar cómo articular los de historia con los de geografía, con los de etcétera, etcétera, costaba muchísimo porque era pura teoría. Hay un dicho que a mí que es un dicho de los universitarios, pero creo que aplica, que dice: la sociedad tiene problemas y la universidad tiene departamentos. La escuela tiene materias. Cuando finalmente salimos de nuestro encierro para abordar los problemas de la realidad, los mismos problemas de la realidad nos obligan a trabajar juntos. Y entonces, de pronto, la interdisciplinariedad se convierte en algo natural, indispensable y no forzado, como a veces lo es cuando intentamos juntar papas con batatas en el plano teórico. Perdonen lo casero de la metáfora. Ahora sí. No, pero me parece, además, nosotros por lo menos con Pedro, con Nacha, con todo el equipo del ministerio, con Fabi Caponi, lo que estamos intentando también es, cuando pensamos un cambio curricular, pensarlo dando los espacios para los que los docentes se puedan encontrar. Y eso es parte de nuestro diseño. Nosotros creemos que todos los proyectos son posibles siempre y cuando nosotros también generemos los espacios necesarios para que sucedan, y en ese camino estamos. Es andarlo, es animarse, y bueno, la voy a dejar a Nacha para que te haga un par de preguntas que nos fueron llegando, algunas por WhatsApp, no se animaban muchísimo a escribirlo en el YouTube, pero bueno, acá las tenemos y te las vamos a pasar. Dale. Nieves, acá en el chat destacan mucho la importancia de la reflexión sobre la práctica, ¿no? La calidad de la reflexión va a dar calidad también al proyecto, y también como parte del aprendizaje siempre la idea de registrar cuánto se aprendió, que es lo que estuviste diciendo. Entonces, en cuanto a la reflexión, que a veces es un poco compleja de generar con algunos instrumentos concretos, porque a veces puede surgir, ¿no?, la idea de que fluya y que los chicos aprendan, que nuestros adultos aprendan y van a ir aprendiendo sobre la práctica. ¿Cómo hacer para fomentar esos momentos de reflexión concretamente, sabiendo que los tiempos son escasos y que a veces no sabemos cómo preguntar, qué aprendieron, cómo sistematizar y cómo registrar esa reflexión para que nuestros propios estudiantes puedan darse cuenta que están haciendo incluso hasta un camino metacognitivo de aprendizaje? ¿Cómo podemos hacer desde el aula para fomentar esa reflexión, que es un proceso continuo de los proyectos de aprendizaje y servicio? Es muy buena pregunta, porque me parece que la clave en estos procesos de aprendizaje en base a la experiencia es no pensar que la experiencia enseña sola o automáticamente. Tenemos que contribuir a que la experiencia sea formativa. Y en ese sentido, ahí es donde digo, la experiencia de otros nos puede ayudar para no tener que inventar todo por nuestra cuenta o tener que descubrir todo e inventar la pólvora. Yo voy a ver si consigo compartir una pantalla. A ver si se me da, y si no se los digo. Si entran en nuestro sitio web, en la parte de recursos y manuales, van a ver que hay un manual que hicimos con el Ministerio de Educación del Uruguay, que se llama Herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje de servicio. Y entonces hay muchas herramientas prácticas, tipo guías, cuestionarios, dinámicas, que hemos ido sacando de manuales de aprendizaje de servicio de distintas partes, pero sobre todo de experiencias de escuelas concretas. Y entonces van a ver modelos de planeamiento, modelos de cronograma y también modelos de actividades de reflexión. Por supuesto, esto no es taller único, cada proyecto tiene que desarrollar sus propias preguntas, pero ver cómo funcionó la reflexión en otras instituciones nos puede dar ideas. Eso por un lado, para que no crean que todo lo tienen que inventar.
En el manual que les recomendé al principio, la guía de cómo desarrollar proyectos, hay también varias herramientas en ese sentido. El tema de los tiempos es un problema, por supuesto, eso lo sabemos, nuestras jornadas educativas son muy cortas, pero a veces es cuestión de ingeniarse. En el seminario internacional en el que estuvimos, escuchaba a un profesor que decía que ellos tenían 35 minutos de ida a la comunidad en colectivo y 35 minutos de vuelta. Y que entonces iban y venían juntos y a la ida hablaban de cómo iban a planificar la actividad de ese día. Y a la vuelta hacían la actividad de reflexión, que se hacía de una manera muy espontánea, con los mates que circulaban en la combi, pero el docente la tenía planificada la actividad de reflexión, de una manera abierta para ir recogiendo los emergentes que fueran surgiendo de la conversación, pero estaba planificada la actividad de reflexión. Y eso me parece que es muy importante, buscar los rincones donde sea. A veces un buen rincón es la materia de un amigo que no va con nosotros al barrio, pero que tiene que discutir temas que son pertinentes a nuestro proyecto, como puede ser el docente de cívica o como puede ser el docente de literatura, que en literatura latinoamericana puede elegir, en vez de otro texto, si nosotros vamos a trabajar con los ancianos, puede elegir El coronel no tiene quien le escriba o El diario de la guerra del cerdo, y convertir la discusión sobre el texto en una discusión también que tenga que ver con la reflexión de los estudiantes sobre su trabajo con los ancianos, sobre el rol de los ancianos en nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, es cuestión también de un poco de creatividad y de ir tendiendo estos vínculos interdisciplinarios de los que hablábamos antes. Nieves, acá hay muchísimos comentarios de todas las personas que nos están mirando que piden más experiencias. Nosotros pusimos en el chat el sitio de CLAIS para que puedan acceder a los recursos, porque también sabemos que es muy importante poder contar con estas experiencias, leerlas, ver que son posibles y que encontremos estos recursos concretos, como decís vos, de aprender a reflexionar y registrarlo y herramientas que otros ya han utilizado y que nosotros podemos también utilizar en nuestra práctica. Perdona, en el sitio yo les recomiendo, en recursos hay una sección sobre manuales, sí, pero hay una sección que es sobre experiencias, con compilaciones de experiencias de distintos niveles y modalidades educativas, sobre distintas temáticas, experiencias en arte, experiencias de medio ambiente, y también hay una sección con publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, porque vieron que los sitios web de los ministerios se renuevan y en general uno solo encuentra lo de la última gestión. Nosotros nos tomamos el trabajo de compilar todo lo que publicó sobre aprendizaje de servicio el Ministerio de Educación argentino desde el año 2000, y una parte muy importante de esa biblioteca son las experiencias ganadoras del Premio Presidencial de Escuelas Solidarias, que se interrumpió ahora durante la pandemia, pero que me dicen que probablemente vuelva el año que viene. Ahí hay compilaciones de experiencias valiosísimas de todo el país, de todos los niveles, en donde hay, por ejemplo, muchas experiencias también de educación de adultos. No muchísimas, pero hay unas cuantas. Nieves, al respecto, algunos consultan si se pueden presentar experiencias en algún lado en CLAIS, porque hay escuelas que están interesadas, más allá del premio presidencial, que esperemos que vuelva. No sé si hay algún tipo de concurso o de presentación de experiencias para que puedan participar las escuelas. Esperamos por supuesto que vuelva pronto el Premio Presidencial de Escuelas Solidarias. Desde CLAIS nosotros hicimos un llamado este año que ya está cerrado, pero que probablemente lo volvamos a hacer el año que viene, así que si se suscriben a nuestro boletín o están atentos a nuestras redes, nosotros solemos hacer una convocatoria a principio de año para el acompañamiento técnico y cuando tenemos los recursos también económicos a escuelas que quieren introducir el aprendizaje de servicio en su institución.
En esto yo voy a serle completamente franca. Somos una organización de la sociedad civil, una asociación civil sin fines de lucro, y dependemos de qué donantes conseguimos para saber qué es lo que podemos ofrecer. Entonces, por ejemplo, este año hicimos una convocatoria para escuelas que estuvieran trabajando con educación artística, con proyectos solidarios desde la educación artística, porque teníamos un financiamiento específico para eso. En este momento estamos buscando financiamiento un poco más amplio que nos permita abarcar distintos proyectos el año que viene. Pero bueno, ese llamado calculo que estará abierto entre febrero y abril del año que viene. Pero mientras tanto nos pueden escribir, nos pueden pintar sus proyectos. Nosotros nos gusta siempre en el boletín publicar experiencias, así que si tienen una experiencia que aunque sea chiquita ya está en curso, y nos mandan algunas fotos y un relato breve, también la podemos publicar. Pero bueno, estamos a su disposición en toda la medida que podamos. Bueno, la verdad, Nieves, te agradecemos enormemente esta oportunidad, porque para nosotros se nos abre una nueva oportunidad. Vimos presentes al CEN 26, 48, hay un montón de escuelas de la provincia de Buenos Aires, de San Juan, que nos están acompañando, y es una nueva oportunidad para podernos sentar, pensar, reflexionar sobre algunas de las actividades que hemos hecho, algunos proyectos que hemos implementado, poderle buscar esa vuelta de tuerca que nos gusta buscarle todo el tiempo, de empezar a dialogar de una manera distinta entre las disciplinas. Así que te vamos a estar consultando. Acá tenemos a tu discípula igual, a Nacha, la estamos aprovechando a full para que nos enseñe. Pero bueno, abierta la dirección del área para todas las consultas que tengan, para todo lo que podamos acompañar a las escuelas, como siempre. Este congreso es pura y exclusivamente para ustedes, para las escuelas, para los estudiantes, para que tengan la posibilidad de conocer que hay un área que está abierta y que tiene todas las ganas de poder colaborar para que cada día podamos construir una mejor modalidad de jóvenes y adultos. Te agradecemos mucho por acercarnos experiencias bien de la modalidad que a nosotros nos sirve y que nos enseña y que nos permite reflexionar y pensar distinto. Así que ahora las vamos a invitar para el día de mañana, miércoles 7, en una nueva conferencia de este precongreso de la modalidad, evaluaciones auténticas y retroalimentaciones formativas. ¡Wow! Otro temazo. Así diría nuestro amigo Diego Chichisola. ¡Wow! Marianela va a estar acompañándonos, Giovannini y Susana Ar. Muchísimas gracias. Aplausos gigantes, María Nieves. Y estamos ahí en contacto para seguir aprendiendo junto a vos en esta gran comunidad de aprendizaje que es la educación de jóvenes y adultos. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los invito a visitar nuestra página, el canal de YouTube y seguir descubriendo esta pedagogía. Y ojalá que florezcan muchos proyectos de aprendizaje y servicio solidario en el sistema de adultos. Hasta siempre. Muchas gracias.